¡Fluya la creatividad! Hola amigos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a pintar con un cartón de huevos. Así que comenzamos. Como primer paso vamos a fondear el lienzo. Podemos vertir la pintura sobre el lienzo, moverlo hasta cubrirlo. Puedes usar una pala, pero la verdad, a mí me encanta hacerlo con las manos. Llegó el turno de la caja de cartón de huevos. Vamos a marcar el centro en cada uno de los huecos. Antes de empezar el vertido, vamos a pasar una antorcha para reventar las burbujas, ya que en el proceso de preparación de la pintura y en el vertido se generan burbujas. El calor nos ayuda a reventarlas. Es importante que despegues tu antorcha por lo menos de 10 a 15 centímetros y hazlo de manera rápida. No te quedes detenido mucho tiempo en el mismo lugar, ya que aceleras el proceso de secado y también puedes quemar la pintura. Esta vez elegí estos colores, pero la idea es poner en la parte superior un color que contraste. Este es el punto en el que tú puedes elegir cómo lo vas a vertir, de manera recta, diagonal, en círculos, como tú desees. No olvides que esta técnica es libre. Y ahora sí, empieza la fiesta de color. ¡Fiesta, fiesta! Por cierto, no canto muy bonito, así que si saben alguna canción que diga la palabra fiesta, pónganmela en los comentarios. Ahora pasaremos la antorcha. Es por dos razones. Una, para sacar burbujas por el vertido, y dos, si preparamos nuestra pintura con aceite de silicón, podemos sacar las celdas de color. Le voy a dar movimiento, pero no demasiado, porque quiero conservar las formas. Ahora le voy a hacer los detalles con un popote. Sé que en algunos países le llaman pajilla, absorbente. ¿En tu país cómo le llaman?
Si llegaste hasta aquí y tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Si te gustó, déjame una manita arriba. Si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Pero mientras tanto, que fluya la creatividad.